Buenos días. Voy a quitar mis tapones de los oídos, luego mi máscara y ya. Entre más viejo que se pone uno tiene que ir preparado a las reuniones. Entonces muchas veces yo voy con lentes oscuros, si es una reunión en la noche por tantas luces que hay adentro, y tapones para los oídos, ¿está bien? Entonces ya no traje mis lentes oscuros porque está muy asoleado el día. Mira, dijiste, Edgar, que van 9 años. ¿Qué cosas han logrado ustedes en 9 años? ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí hace 9 años cuando empezó la iglesia? Yo les felicito, porque obviamente la visión que llenó el corazón de Edgar y de Vero también ha llenado los corazones de ustedes. Y ustedes han sido colaboradores con todo lo que ha pasado. Y luego Dios ha traído a otros que también se han unido a la visión. Y yo siempre llego aquí pensando, ¿y qué han hecho nuevo? Porque cada vez que vengo acá veo algo nuevo. Y en esta ocasión, por el hecho que ya yo no me acuerdo realmente la última vez que estuve aquí, era un congreso profético y yo tuve que irme, pero no me acuerdo en qué año fue. Por la pandemia no hemos podido venir, pero han logrado mucho. Ya en sí han cerrado todo por fin, y luego la fachada, el exterior muy hermoso, y luego pues van avanzando. Estoy seguro que tienen más proyectos, no creo que van a decir hasta aquí nomás, pero yo les felicito muchísimo por lo que han logrado todos ustedes juntos, bajo obviamente el liderazgo de Edgar y Vero, porque son los pastores, los visionarios, voy a decir. Y qué bueno que ustedes han sido tan receptivos y colaboradores en esta visión, porque al fin de cuentas no es de uno, es de muchos, y por fin es del Señor mismo. Amén. Mi esposa Patty les manda saludar. No me acompañó en esta mañana, se fue a la Ciudad de México con Kelly y con Katy, y me abandonaron por toda una semana. Entonces ya pues yo tuve que preparar mi propio desayuno el día de hoy, que era un desafío, y la gata nomás me estaba mirando como, ¿qué haces tú? Pero ya pues Dios ha sido muy, muy, muy bueno. Entonces tengo hasta las 10:30, ¿así es, Edgar? Me dijiste por tercera vez. Entonces quisiera invitarles a que abran sus Biblias al libro de los Hechos y el capítulo 4. Hace más o menos 1 mes y medio, Pati y yo nos fuimos a España. Estuvimos en España por casi 1 mes, y pues pasaron muchas cosas muy hermosas, muy lindas ahí en España. Pero antes de irme, Dios me habló una palabra del libro de los Hechos. Y entonces es una palabra que se trata con el denuedo del Espíritu Santo, o mejor dicho, el denuedo que el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros. Y si quieren leer conmigo, yo voy a leer capítulo 4, versículo 29, y dice así: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y el versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por todo lo que has hecho aquí en este lugar. Señor, tú has plantado tu bandera aquí, y este lugar es tuyo. Este es el monte del Señor. Y Señor, te doy gracias por todo lo que has hecho aquí. Pero realmente, Señor, ni es la mitad ni el tercer parte
de lo que tienes pensado hacer en este lugar. Hay mucho más por venir de tu presencia y tu propósito en este lugar. Señor, bendice a Edgar, bendice a Vero. Señor, que sigues aumentando y abanicando la flama de tu visión en sus corazones. Señor, te pido que sigues extendiendo lo que voy a llamar armonía y unión en esta iglesia. Y Señor, gracias que este lugar es un lugar que está siendo preparado aún para recibir a las multitudes que van a venir a tus pies. Y en el nombre tuyo te lo pido, Señor. Amén. Quiero hablar del denuedo del Señor, pero mejor dicho, el denuedo que el Espíritu Santo da al pueblo de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen lo siguiente? Que Dios no teme a nadie. Él no tiene por qué temerle a nadie. Él es eterno, Él es el Todopoderoso, Él es el Señor sobre toda su creación. Y fuere quien fuere, fuere que fuere, al fin de cuentas, Dios no teme a ninguna de sus criaturas. Si el diablo de pronto se presenta ante el trono de Dios y dice, ¡ya! Pues Dios nada más dice a los ángeles, saquen este payaso de acá. Porque Dios no teme a nadie, porque Él es el creador de todo, Él es el todopoderoso, etcétera, etcétera. Y tenemos que recordarnos de esto, porque hay días, disculpen lo que voy a decir, en donde parece que nosotros tememos a todos. O nosotros tememos a todas las situaciones que están a nuestro alrededor. Porque vivimos en un mundo desconectado de Dios y por eso vivimos en un mundo temeroso. No hay nadie aquí, disculpen lo que voy a decir, que me puede decir en algún momento que no haya tenido temor de algo o de alguien. Puede ser que tú eres el matador de los asaltantes y que tú te arrevientas a los leones y tú eres tanto, pero cuando oyes el timbre de la casa, tan tan, y tu esposa dice, ay, es mi mamá. En este momento te entra un terror y casi eres como el gato que se esconde debajo de la cama. Porque vivimos en un mundo de temor. Y peor yo creo el día de hoy por la pandemia, por la violencia, por tantas cosas. Y es como que estamos ahogándonos en un mar de temores. Pero por otro lado, Dios está en un sentido en medio de este mar y no teme a nada ni a nadie. Y al fin de cuentas lo que creo es que Dios a nosotros nos quiere compartir su denuedo o quiere depositar en nosotros su denuedo. Hay días que pienso en los profetas del Antiguo Testamento. Eran algunos de ellos hombres bien bravos, rugían como leones. Yo muchas veces me quedo maravillado con Elías, le uso como ejemplo. Ya en sí toda la nación se fue en pos de otro Dios, Baal, y hasta el rey Acab y su mujer Jezebel, y ya hasta que mataban a los profetas y tantas cosas. Y el Elías un día aparece hasta que le desafía al rey. Oye, ¿por qué estás sirviendo a este Dios? Dios es nuestro Dios. Entonces ya para que sepas, no va a llover por 3 años y medio. Ajá. Y no llovió por 3 años y medio. Y al fin de cuentas vuelve a aparecer Elías. Y Acab dice, pues entonces tú eres aquel que ha estorbado a todo Israel. Y dice, yo no, tú fuiste. Porque tú en sí trajiste aquí a este Baal, tu mujer que la trajo. Y entonces tú eres aquel que está estorbando a todo Israel. Y hasta que puso un desafío. ¿Se acuerdan el desafío para ver quién era Dios? Tráete tú a los profetas de Baal, creo que eran de entre 400 y 800. Pónganse un altar y ya claman a Baal, y yo voy a poner un altar a Jehová y voy a poner un sacrificio, y el Dios que contesta por fuego, que Él sea Dios. ¿Cómo ves? Órale.
Y ya sabemos cómo respondió. Lo que muchas veces se nos pasa por alto es que estaba el rey, todos los oficiales del rey, todo el sacerdocio y los profetas de Baal y una multitud incontable de personas. Alguien dijo 1 millón de israelitas, no lo creo porque no habrían cabido en el Monte Carmelo. Pero de todos modos, toda esta multitud, todos a favor de Baal, aborreciendo a Elías y aborreciendo a Dios, y él fue el único. Imagínense, siempre queremos meternos con alguien de respaldo, ¿no? Como que adelante, yo te respaldo, órale, y tú te metes y te volteas y ya desaparecieron. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Estamos contigo hasta el fin de mis nervios y yo me voy. Y entonces ahí te dejan bailando a solas. Y ahí estaba Elías y confrontó y prevaleció. ¿Qué podemos decir de Jeremías y de Juan el Bautista y de todos los profetas? Jesús era un hombre que no temía a nadie. Te hago la pregunta, ¿quién le intimidó a Jesús? Nadie. ¿Quiénes fueron intimidados por Jesús? Todos. Y Jesús no era un hombre echando espumarajos y gritos y tantas cosas. Era un hombre en un sentido igual como todos nosotros. Tenía sus momentos de ira, sus momentos de paz. Pero Jesús, cuando leo los evangelios, lo que veo es que siempre tenía posesión de sí mismo. Siempre ejercitaba un dominio propio. Y nunca fue movido ni se hizo tambalear porque eran sí las amenazas de la gente, porque varias veces le quisieron matar y él pues tranquilón por delante. Pero creo que él derivaba su paz de su padre. Creo que los profetas derivaban su paz del Padre. ¿Por qué? Porque Dios no teme a nadie. Jesús es Dios. Jesús no teme a nadie. Luego cuando veo a los apóstoles en el Nuevo Testamento, también yo veo que tenían sus altibajos, pero realmente cuando el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, rugieron como leones. No eran ellos que temblaban, eran los demás que temblaban. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Porque por naturaleza humana, pues a ver qué, pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y se manifiesta, el Espíritu de Dios, ¿quién está en nosotros? ¿A quién teme en este mundo? A nadie, porque Dios no teme. Padre, Hijo y el Espíritu Santo no temen a nadie. Y el Espíritu Santo, quien está dentro de nosotros, no teme a nadie y quiere compartir con nosotros su denuedo. Pienso en Martín Lutero, el gran reformador alemán. Ya comenzó a publicar en sí sus decretos, luego en sí sus libros, y por fin lo tacharon de hereje y lo llamaron a un concilio. Y en el concilio habían cientos de teólogos y oficiales de la Iglesia Católica Romana, y estaba nomás Lutero, como un ratón en medio de un cuarto lleno de gatos. Y de pronto le dijeron: lo que tú has escrito es un error, entonces te estamos diciendo ahora tienes que renunciar todo lo que has dicho. Y Lutero frente a todos dice: pues miren señores, me gustaría pero no puedo, porque mi conciencia ha sido llevado cautivo por la palabra de Dios. No puedo renunciar. ¿De dónde encuentro un hombre, un valor, un denuedo así, de esta manera, para confrontar a todo lo que es el mundo? Puedo decirles que esta es la clase de denuedo que necesitamos el día de hoy y que Dios quiere que tengamos. Porque vuelvo a decir, todo el mundo está lleno de temor. Grandes sectores de la iglesia están llenos de temor de tantas cosas, de un temor de confrontación, de un temor de persecución, de un temor de quién sabe qué. Y al fin de cuentas no podemos realmente estar temblando como el mundo
Y entonces Dios quiere poner su espíritu en nosotros, quien nos da de nuevo para que podamos estar firmes en nuestra confesión de fe y en nuestro andar y trabajar para el Señor. Uno de mis favoritos en la Biblia en cuanto a este tema es Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro en sí era un poco brutito, yo creo, un poco bravón, y él era en sí como el líder entre los 12 apóstoles. Y en la noche que Jesús les dijo que alguien le iba a traicionar, Pedro dijo: ¿quién es el ingrato? Y luego dice: Señor, aunque todos los demás te niegan, yo jamás te voy a negar. Y Jesús más o menos le dijo: tranquilo, Pedro, porque antes de que cante el gallo 3 veces antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, yo nunca, jamás. Ese fue en la última cena. Y ahí estaban, sí, medios desconcertados todos ellos. Y Pedro, habiendo dicho: aunque todos los demás te nieguen, yo no, jamás lo voy a hacer. Yo estoy hasta dispuesto a morir contigo. Cálmate pues. Y luego, estando en el huerto de Getsemaní, se van a acordar que vinieron para tomar preso a Jesús y todos huyeron, menos 2, Juan y Pedro. Y Juan y Pedro siguieron al grupo que cogió preso a Jesús. Ya se bajaron del monte, cruzaron el valle del Kidrón, volvieron a entrar en Jerusalén, llegan en sí al palacio del sumo sacerdote. Ya era muy noche, hacía mucho frío, y entonces Jesús estaba adentro, frente al concilio de los judíos, a solas. No tenía un abogado asesor allá, no estaba su madre allá, no estaba nadie allá con él. A solas estaba adentro, frente al concilio de los judíos. ¡Qué valor tenía Jesús! Y no se doblegó en ningún punto, sino a fin de cuentas los sacudió a ellos. Pero de todos modos está Pedro ahí, ¿se acuerdan? Ya afuera, entre la gente que estaba alrededor de un fuego ahí en el patio, y estaba calentando las manos y tantas cosas. Y luego alguien dice: oye, ¿no eres tú uno de ellos? No sé de qué estás hablando. Oh. Y al rato otro dice: tú eres de ellos, tú tienes un acento como ellos de Galilea. ¿Eres tú uno de sus? No, yo no sé de quién hablas. Y luego tercera vez, si no me equivoco, era una criada, una señorita, que por fin dice: tú estás con él, tú eres uno de los suyos. Y hasta que Pedro comenzó a maldecir, ¿se acuerdan? Yo creo que era para poner otro saco, para que creyeron que él fuera de ellos. Y después de esto, en este momento parece, según Lucas, que le sacaron a Jesús, y tal vez por un momento pudo mirar en donde estaba Pedro, y la mirada de Jesús le penetró y le quebrantó. Salió y lloró porque había negado a Jesús. Y uno dice: qué cobarde era Pedro. Pero yo no creo que fuera cobarde. Lo que yo creo es esto, escuchen bien: cada ser humano tiene una medida de valentía. ¿Me explico? Yo tengo 2 nietos, no les voy a poner nombre, pero uno de ellos cayó hace años, pegó la cabeza y le tenían que poner 17 puntadas. Y estaba tranquilo el muchacho, no lloró, nomás allá están y tranquilón. Y luego su hermano se cae, le tiene que dar 2 puntadas y está histérico. Y entonces digo: pues qué ondas. Es que cada quien tiene una medida diferente de valentía y de valor. ¿Ok? No voy a hacerte la pregunta: ¿quién tiene más valentía, tú o tu mujer? Lo dejo entre ustedes. Pero al fin de cuentas, yo creo que Pedro en lo natural era un hombre de mucha valentía. Pero la situación aquella noche excedió su valentía, y por eso se derrumbó. No era que era cobarde,
Pero la verdad es, hay situaciones que pueden venir, ya inesperadamente o esperadamente, que al fin de cuentas el peso de la situación es tan grande que prueba la valentía que tenemos. Y hay momentos que hasta que puede quebrantar lo que es nuestra valentía y nos derrumbamos. Pero Pedro le negó a Jesús. Estaba 3 días, yo creo, en una tristeza muy grande. Pero el tercer día, después de que Jesús fue resucitado o crucificado, el tercer día después, Él fue resucitado. Y la Biblia nos dice que en el día que Jesús resucitó, que Él apareció personalmente a Pedro. Se hace mención de esto, aunque no tenemos la narración, no tenemos la historia. Entonces no sabemos precisamente qué dijo Jesús a Pedro, no sabemos en dónde fue, cómo salió, pero al fin de cuentas estoy seguro que cuando Pedro le vio a él, se puso a llorar: Señor, perdóname, perdonado eres, levántate, etc. Porque de pronto encontramos a Pedro como medio restaurado, voy a decir. Entonces Pedro en sí le niega, pero Jesús lo vuelve a levantar. ¿Puedo decirles algo? Si el temor o el miedo en algún momento te ha quebrantado, Dios no quiere que tú continúes quebrantado. Lo que Dios quiere hacer es restaurarte. Te quiere sanar, porque no quiere en sí que su pueblo esté quebrantado. Y como Él levantó y restauró a Pedro, a muchos de nosotros también lo puede hacer. Algunos por vergüenza, otros por temor, otros por derrota no se acercan a Él. Pero la verdad es, Él sí nos quiere restaurar. Porque una persona que ha sido quebrantado por el temor tiene que volver a levantarse o nunca va a poder en sí vivir. Hace años estuve en Florida y yo estaba con un amigo mío pastor y pasamos por una laguna. Y vi un hombre ahí pescando, pero estaba como en el agua hasta el cinturón nomás y estaba pescando. Y le dije a mi amigo, le dije: pues qué locura, seguro que hay cocodrilos allá y está este cuate allá. Dice: sí, yo tengo un amigo que estaba pescando así, le agarró un cocodrilo desde atrás y por poco le mató. Entonces le dije: pues supongo que nunca volvió a pescar allá, ¿verdad? Dice: no, sigue pescando ahí, porque dijo que no iba a dejar que un cocodrilo lo derrotare. Y yo dije: bueno, quito el sombrero, aunque no tengo un sombrero, lo quito y ya para el hombre. Porque voy a decir esto, aunque en sí el temor nos haya quebrantado en algún momento, Dios nos quiere levantar. Y si conocemos a alguien que el temor les quebrantó, no nos conviene juzgarlos y pensar mal de ellos, porque al fin de cuentas un día a nosotros nos puede llegar. Pero lo importante es esto: en el poder, en la debilidad, Dios quiere poder perfeccionar su poder, y lo que Dios quiere hacer es volver a levantarnos, sanarnos. Entonces encontramos a Pedro que por abajo, pero en la resurrección el Señor le comienza a levantar. Unos días después, 40, 50 días después, llegó lo que tú y yo conocemos como el día de Pentecostés. Y Jesús ya había estado con ellos después de resucitarse 40 días. Ascendió 10 días, ahí estuvo ya, pero después de 10 días, ¡pum!, cae el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y cuando cayó el Espíritu Santo, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y la cosa era tan extraordinario y diferente y raro que una multitud de personas se acercó a los discípulos para ver qué ondas, qué está pasando aquí. Y cuando hubo una multitud y todos estaban diciendo, estos están tomados, ya de pronto, ¿quién es que se levanta para responder? Digan conmigo: Pedro.
se levanta, varones judíos en sí, moradores de Jerusalén, visitantes de las naciones. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, sino esto es lo que fue dicho por el profeta Joel cuando él dijo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Pero lo que quiero decir es esto: ¿quién es que tomó la batuta y habló a esta multitud? Digan conmigo: Pedro. Y en aquel día el ratón salió como león. ¿Y cómo pudo él en su propia persona experimentar un cambio así para poder comenzar a predicar a estas personas con tanto denuedo? Pues yo creo que en un sentido, había visto a Jesús, había habido una convicción en su ser que tal vez antes no tenía en cuanto a Jesús. Pero lo que quiero decirles es: al que le dio el denuedo para hablar de esta manera era el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre nos da la capacidad de hablar más allá de lo que es nuestra capacidad, o voy a decir lo que es nuestra medida de valentía. Porque cuando el Espíritu de verdad quiere comunicar la verdad a través de nosotros, Él habla con fuerza, Él habla con poder, Él habla en sí con denuedo. Y de pronto encontramos a Pedro allá, hablando, pero rugiendo como un león, hablando tal vez a muchas de las mismas personas que gritaron: crucifícale, crucifícale. Y de pronto está hablando y diciendo la verdad: ustedes lo regaron porque Dios lo envió, pero Dios lo resucitó y Él es en sí el Señor de toda la casa de Israel. ¿Qué cambiazo? ¿De dónde vino? Del Espíritu de Dios. En el capítulo 3 de los Hechos encontramos a Pedro y Juan que van al templo a la hora tercera, la de la oración, que eran las 9 de la mañana. Y cuando están por entrar en el templo, ven a un hombre sentado en la puerta pidiendo limosna. Y entonces les ve a Pedro y Juan y les está pidiendo algo. Y Pedro les dice: mira, hermano, no tenemos ni plata ni oro. Ay, qué gacho. Pero lo que tenemos te damos. ¿Y qué me van a dar? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Le toma por la mano y ¡pum!, le pone sobre sus pies, y el hombre absolutamente sanado. Con esto, Pedro y Juan siguieron su camino y el hombre paralítico se fue con ellos. Primera vez en su vida que pudo entrar en el templo, porque la tradición del templo era que los ciegos y paralíticos no pudieron entrar. Y entonces, en el momento que fue sanado, es como que la puerta del templo se le abrió y él le entra con Pedro y con Juan. Y ahí está, y la multitud comienza a fijarse en este hombre diciendo: ¿y quién es este? ¿Quién es este? Entonces, es el mismito que estaba en la puerta del templo. ¿Y qué le habrá pasado? ¿Cómo es que ahora anda? Y Pedro de nuevo toma el micrófono, la batuta, y dice: mira, varones, yo sé que están preguntándose por qué este hombre anda, qué le pasó. No vayan a imaginar que fue por nuestro poder ni por nuestra piedad, sino que Dios ha levantado a su Hijo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, y lo ha levantado de los muertos, y es por su nombre, por fe en su nombre, que este hombre que vosotros ves ahora anda y en sí que salta y todo. Con un denuedo. Y luego estaban predicando. Yo calculo que aquel día 2,000 personas más se agregaron a la iglesia. Pero cuando estaban predicando, de pronto llegaron los oficiales del templo y estaban enojados. ¿Cómo es que ustedes se atreven a predicar aquí en este lugar en el nombre de este Jesús que crucificamos? Y los cogieron preso.
Y creo que también el paralítico. Qué introducción al cristianismo. De todos modos, los cogen presos y los ponen en la cárcel toda la noche. Un día voy a predicar del paralítico. Años y años y años de paralítico, pasan dos desconocidos, de pronto es sanado y luego escucha lo que están diciendo, wow, y luego termina en la cárcel con ellos. Y luego toda la noche a lo mejor no dejó dormir ni a Pedro ni a Juan por las preguntas que tenía. Y el día siguiente él mismo estaba delante del Sanedrín. ¿Qué inicio a la vida cristiana? Pero de todos modos, pasan toda la noche en la cárcel y el día siguiente, cuando tienen todos los altos oficiales reunidos, los mismos que crucificaron a Jesús, sacan a Pedro y Juan. Y ya la pregunta más o menos es lo que él había dicho, ¿cómo lo hicimos? Y entonces en el capítulo 4 de los Hechos, versículo 8 dice, versículo 5 dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, etcétera, etcétera. Trajeron a Pedro y Juan. Y entonces, versículo 8 dice, y ellos habían pues hecho una pregunta, versículo 7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, Pedro les da la respuesta. Entonces Pedro, fíjense lo que dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿frente a quién está? A los mismitos que condenaron y crucificaron a Jesús. Y está delante de los mismos. Y estoy seguro que estaba recordando lo que pasó con Jesús. Y entonces versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Jesús dijo algo, creo que es en Mateo 10:20. Donde dice, cuando les llevan delante de las autoridades, no se preocupen por lo que van a decir en este momento, porque el Espíritu de vuestro Padre les va a decir, les va a dar que hablar. Y ahí estaban ellos frente a esto y ¡boom!, desciende el Espíritu Santo. Y creo que cuando descendió el Espíritu Santo sobre él, le dio tanto palabras como denuedo, como poder para hablar. Versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros. Si quieren saber, les voy a decir. Y sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cómo lo hicimos? No lo hicimos. Aquí está, porque Dios levantó a su Hijo Jesús. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este en sí es el fundamento del pueblo de Dios, no lo que ustedes están haciendo, Él es. Y luego les mete un tiro, pero ya bien duro, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si quieren saber cómo lo hicimos, es por el nombre de Jesús, y Él es el Salvador y no hay otro. Versículo 13 dice, entonces viendo él que denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. Primero dice que Pedro, lleno del Espíritu, y aquí dice que sus propios enemigos, viendo el denuedo con el cual hablaron, aguas, nos hemos topado con el mismo Espíritu que estaba en Jesús.
que no era tanto para defender, aunque sí era para explicar, pero ya después de explicar toma la ofensiva y comienza a decir: este Jesús, ¿a quién vosotros crucificasteis? Si un día quieres leer nomás para diversión, leen capítulo 7 de los Hechos, cuando en sí quisieron enjuiciar a Esteban, y echa ojo y a ver quién enjuició a quién. Y entonces aquí están con un denuedo. Sácanlos de aquí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Es obvio, todo el mundo sabe que sanaron a este hombre en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a prohibirles a que sigan hablando en este nombre. Y ya. Los vuelvan a traer y les prohíben diciendo: mira, ya no queremos que vuelvan a hablar ni a mencionar este nombre otra vez. Pues juzguen ustedes entonces si es justo que les obedezcamos más a vosotros que al Dios, porque Él nos dijo que predicáramos. ¿Qué están diciendo? Aunque ustedes nos digan que no, ¿qué vamos a hacer? ¿Obedecerles a ustedes en vez de a Dios? Y esta es otra expresión de lo que es en sí el espíritu de denuedo. No es necedad, no es de ser grosero, no es de ser altanero, pero en sí es la expresión del Espíritu de Dios. Porque ¿quién es el hombre que se atreve a decir a los mensajeros de Dios, quienes han sido llamados y enviados y comisionados, quiénes son los hombres para decirles que ya no hablan? Están queriendo que su palabra tenga la prioridad sobre la palabra de Dios, que sus deseos y ordenanzas en sí sean de mayor importancia de lo que Dios dijo, y esto los puso en una situación en donde tuvieron que tomar una decisión. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿Y qué hicieron? Obedecieron a Dios. Y el Espíritu Santo les amparó. El Espíritu Santo les ayudó. Y entonces, saliendo ellos de allí, se fueron ellos a ver, a encontrar a los demás discípulos. Y el versículo 23 del capítulo 4 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. No dijeron: lo hemos regado, debemos someternos y pues vamos a pedir disculpas ya para decir nunca jamás lo vamos a hacer. Sino lo que dice es: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el único Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el único Señor que hay, tú eres el creador de todo. Y luego dice: y por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Tú eres el único Señor, tú eres el creador de todo. Tú eres el Señor de la historia. La historia está en tus manos. Lo que tú has dicho que va a hacer es lo que va a hacer. Y entonces ellos, cuando se fueron a orar, fíjense bien, antes de pedir algo, volvieron a reconocer quién era Dios. Y en esto volvemos al Padre nuestro, quien estás en los cielos. Ya fijamos nuestra vista en Dios. Y después a la petición. Y encontramos aquí su petición. Versículo 29. Y ahora, Señor,
mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Pues Dios derramó su espíritu, fue una especie de señal de prodigio, y Dios derramó su espíritu que atrajo la atención de la gente y dio denuedo a ellos para que predicasen. ¿Qué pasó en el capítulo 3? Dios extendió su mano, sanó a este paralítico, pero este provocó un interés en la multitud y les dio denuedo. Dios extiende la mano, los apóstoles predican con denuedo, hay fruto. ¿Qué le están pidiendo? Señor, mira sus amenazas, pero te pedimos que concede a tus siervos que con todo denuedo puedan continuar predicando, mientras tanto que tú extiendes tus manos haciendo señales, prodigios y milagros. Dos cosas querían: que Dios extendiera su mano en sanidad y que les diera a ellos en sí denuedo para predicar. Cristo resucitó de los muertos. Esta es una señal increíble, y a esto nos debe dar denuedo para predicar. Pero ¿cuántas personas han sido sanadas en estos tiempos? Edgar, ¿me das otros 5 minutos o 10? Porque ya mero termino, pero no está mi esposa para jalarme la cadena. ¿Sigue haciendo Dios milagros? Sí. Hace un par de meses mi hijo pastorea en Nueva York. Hace un par de meses estaban en una reunión de oración y uno de los ancianos de la iglesia se levantó y dijo: siento que hay una persona aquí que tiene cáncer, está grave, pero no quiere que nadie sepa. Entonces, no sé quién eres, pero creo que Dios te quiere sanar. ¿Y saben ustedes lo que pasó? Nadie respondió. Y entonces, terminando la reunión, un hombre llama a mi hijo y dice: Jona, lo que describió este hombre es exactamente lo que está viviendo mi hermana cristiana. No se fue a la iglesia esa noche. Dice, ella tiene un cáncer del colon, el T4, y le van a operar en 3 días, pero no quiere que sus hijas sepan. No sé cómo imaginaba que no les iba a decir, pero no quiere que sus hijas sepan, porque al fin de cuentas no quiere espantarlos. Y dice, yo creo que lo que él dijo es para ella. Llámale, dile. Llama a su hermana, le explicó lo que dijo el anciano en la iglesia, y ella dijo, yo creo que sí, tiene algo que ver conmigo. Oraron por teléfono, y cuando oraron por teléfono, dice ella, que entró un calor de este lado de su abdomen como un fuego que pasó todo por acá y salió al otro lado, y en este instante dice, creo que estoy mejor. A los 3 días le operaron. Después de varias horas ya le mandaron en sí a su habitación, y los médicos vinieron y el jefe dijo a ella y su marido, nunca he dicho las palabras que les voy a decir a nadie, pero entramos y no pudimos encontrar el tumor. Y el tumor era tamaño del puño de un hombre. Dice, lo único que encontramos era un hueco en donde antes parecía que estaba el tumor, pero el tumor no estaba. Con toda la documentación. Hace unas semanas estuvimos en España, en Madrid,
y terminamos nuestro tiempo ahí con una conferencia profética en Madrid, en Betel. Y teníamos como 15 días orando cada día con Elías Tepper y Kevin y Susan Grimm, servidor y Patti. Cada día estábamos orando. Y la segunda noche del evento me tocó predicar y luego comenzamos a orar y por los enfermos. Y había una mujer allá venezolana que era una juez en Venezuela, pero en una ocasión tomó una decisión que no les agradó a sus superiores y ella tuvo que huir de Venezuela. Y huyó de Venezuela juntamente con su hija de 8 años. Llegaron a Madrid, ya se ubicaron en Madrid, pero esta era una persona que antes era del tribunal en sí, abogada, y no pudo practicar leyes en España porque fue enseñada en Venezuela. Entonces comenzó trabajando en un supermercado como en la Comercial Mexicana. Luego comenzó a ir a la iglesia. Alguien le invitó a un grupo. Comenzó a irse a la iglesia en Betel, en Madrid. Y luego en ese grupo estuvo, pero luego le detectaron un cáncer de la mama. Y entonces pues estaba con este asunto y parecía que su vida se iba por abajo. Tuvo que abandonar su país, todo lo que tenía. Llega casi como refugiada a Madrid, está trabajando en un trabajo que no conocía y luego se le pegó un cáncer. Oramos por ella. Y luego cuando oramos por ella, pues Dios estaba, pero uno nunca sabe si algo ha pasado o no. Pero a los 2 días se fue ella para los estudios preoperativos. Y ya después de hacer todos los estudios salieron los médicos y dijeron, pues ya no va a haber operación. ¿Y por qué? Porque ya no hay cáncer. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay cáncer? Dice, no hay cáncer. Y ella estaba casi atónita y dijo, entonces, ¿qué tal de las quimioterapias? No van a haber quimioterapias porque no hay cáncer. Y entonces, en esta noche Dios la sanó. En esta noche Dios bautizó a su hija de 8 años en el Espíritu Santo. Y al fin de cuentas también me mandó en sí los documentos médicos, los pasé al doctor Lacayo para que me los interpretare. Y pues, muestra plenamente que tenía y ya no tiene. Dios todavía extiende su mano. Y escuchen lo que voy a decir. Yo creo que en estos próximos tiempos vamos a ver su mano extendida más que antes. Porque yo creo que hay algo nuevo por venir de parte del Espíritu de Dios sobre la iglesia. Y va a haber un nuevo derramamiento del Espíritu. Y el Espíritu va a dar a la iglesia poder, pero el Espíritu va a dar a la iglesia denuedo para estar firme frente a las acechanzas del enemigo, pero también para poder predicar el Evangelio. Y entonces dice aquí que ellos oraron y saben ustedes lo que pasó. Cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban tembló y ellos comenzaron a predicar con más denuedo porque el enemigo los había querido apagar. Y Dios siguió extendiendo su mano, haciendo señales, prodigios y milagros. Leí en algún sitio de la Biblia que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo creo por el hecho que estamos en el fin del siglo y no al principio, se quiere levantar con mayor gracia y fuerza, porque la Biblia dice, y la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Vamos a ponernos en pie. El tiempo ya pasó. ¿Cuántos de ustedes si pudieron se saltarían al cielo ahorita a los brazos de Jesús? ¿Entienden lo que digo?
Vamos a orar. Señor, tú estás aquí en esta mañana, porque tú dijiste, en donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estás tú, en medio de ellos. Lo dijiste hace muchos años, pero es vigente para el día de hoy. Y Señor, yo sé que tú estás en medio de nosotros en esta mañana. Y Señor, pido que las palabras que hemos dicho y la presencia de tu Espíritu pudiera provocar en nosotros un sentir de girarnos hacia Dios, de acercarnos a Dios, a saltar delante de nuestro Dios. Porque Señor, dice la Biblia, si nosotros nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros. Pero yo creo que estamos en días cuando tú te estás acercando a nosotros, buscando la respuesta en nosotros a que nos acerquemos a ti. Señor, no sé qué decir, no sé cómo orar, pero Señor, te bendigo el día de hoy. Gracias que tú estás. Gracias por las cosas que has hecho. Gracias por las cosas que harás. Y Señor, yo quiero orar muy breve, pero tú no necesitas un siglo para contestar una oración. Jesús, no tengo la más mínima duda de que hay personas aquí en esta mañana que están enfermos, que tienen problemas y necesidades. Te pido, Jesús, extiende tu mano y sana, restaura, levanta, quita dolores, sana degeneraciones. Señor, toca huesos, toca órganos, toca los imbalances químicos que puedan haber en los cuerpos de algunos. Toca, Señor. Si tú tienes una necesidad, levanta tu mano delante de Él. Yo sé que Él sabe. Señor, sana en esta mañana. Toca en esta mañana. En momentos pensamos pues que tú sanarás a todos menos nosotros, pero tú eres un Dios de sorpresas. Tú eres un Dios de sorpresas. Ahora mismo, Jesús, en tu nombre, tal como el paralítico fue sanado por tu nombre, Señor, por tu persona, sana, toca, libera, ministra. Y oh Señor, pido por todos los que están aquí una medida de gracia, una medida de la unción y la presencia del Espíritu Santo, que se puede activar en el momento que sea necesario para dar a tu pueblo el denuedo de Dios, el denuedo del Espíritu Santo, para estar firmes cuando el enemigo amenaza, pero también, Señor, de ser valientes en el momento de hablar. Y Señor, que el temor que el mundo quiere poner sobre la iglesia puede ser roto en el nombre tuyo, y que la iglesia, que esta iglesia, los líderes de esta iglesia, que todos pudieran caminar en la libertad del denuedo de Dios. Porque cuando la iglesia se levanta con denuedo, caen dominios, tronos, principados, potestades, porque todos ellos están basados en mentiras y falsedades. Y cuando, Señor, el Espíritu de verdad da palabra de verdad a la iglesia y el denuedo, caen tronos y dominios y se establece, se revela el reino de Dios.
Y shandale bondole batala bacandala. Ora en un momentito. Ondale botoy shatala badadida bandale kishindi dikitatake. Y la bondole bojo sha desciende. Y shandale bojo tondole bojo shanda takatandale kitae. Arreambatandala baja, haz tu voluntad. Kishambatandale bojo tondole baja. Oh Espíritu de Dios, haz lo que está en tu corazón, haz lo que a ti te gustaría hacer. Tú vienes con tus cargas, tú vienes con tus deseos, tú vienes con tus metas y cosas que tú quieres hacer. Haz lo que tú quieres hacer el día de hoy. Ni lo tenemos que nombrar porque tú sabes lo que está en el corazón del Padre. Oh, tatale botole bandale que shandala bajae, shandala bajandala que tala bajae. Sopla sobre este lugar. Sopla sobre este lugar, Espíritu de Dios. Oh, da a nacer aquí tus propósitos, porque puede ser que hoy tú vienes a sanar, puede ser que hoy vienes a liberar, puede ser que hoy vienes a convertir, que vienes a convencer, hoy puede ser que vienes a consolar, hoy puede ser que tú vienes a liberar, porque las necesidades son múltiples aquí y tú sabes estas cosas, y creo que vienes con un deseo y con el poder de expresar el corazón del Padre en tocar vidas, tantas vidas tan diferentes, en tantas maneras diferentes. Pon sobre esta iglesia la libertad del Espíritu Santo, el denuedo del Espíritu Santo. Pon esto sobre esta iglesia, Espíritu de Dios, para que esta iglesia pueda ser una tremenda expresión del cielo aquí en esta tierra. Y shadale bondole bojutondole bajai, shandata kitandale kitaite. Andale boju, Pastor Edgar, pase. Hila botole botondole bajai, shandale ki shandata kitanda kitanda kitanda. Gracias. El que hizo al sordo oír vive en mi corazón, vive en mi corazón. Que hizo al ciego ver, se mueve aquí frente a mí, se mueve aquí frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, calla todo mi temor, calla todo mi temor. Yo creo en ti, Oh, sí, yo creo en ti, yo creo. en tus milagros, Dios. Oh, yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Oh, 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 Jesús. Aquel que todo puede hacer, quiere hacer su obra en mí, quiere hacer su obra en mí. Aquel que a la muerte venció, vive en mi corazón, vive en mi corazón. Yo creo en ti, yo creo en ti,
Yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Oh, yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Oh, yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Gracias, Dios, por tu palabra que edifica nuestra fe. Escuchar tu palabra aviva nuestra fe. Recibimos esta palabra, la creemos y pedimos ese denuedo en el nombre de Jesús. Y sabemos que nuestros ojos lo verán. Sabemos que para este tiempo seguimos vivos. Para ese tiempo estamos aquí. Para este tiempo tú nos tienes todavía en la tierra. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos. Y tómanos, Espíritu Santo. Tómanos y pon tu denuedo en cada uno de nosotros. En cada área donde estemos sirviéndote, podamos proclamar con autoridad tu palabra y establecer el reino de Dios y su justicia. En el nombre de Jesús. Amén.